Bonjour. Bon Raphaël, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour cette concert de Sigma Orionis. Alors, Homeless Carrera, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu de ta pièce? Alors c'est une pièce particulière parce que je l'ai écrite durant le confinement, donc avec tout ce qu'il y avait de difficile. Comme c'est une pièce avec électronique, il a fallu que je réfléchisse à comment faire une électronique à la maison. Il y avait aussi cet enjeu d'écrire pour Sigma, qui était un enjeu énorme parce que déjà le saxophone est un instrument qui a toujours été pour moi très difficile, et aussi pour écrire quatuor et essayer de trouver une cohérence sonore entre l'électronique et ce timbre très particulier qu'est le quatuor de saxophone. Alors l'électronique, elle est un peu particulière puisqu'elle est jouée en direct, en live. Tout est écrit dans la partition, tout est extrêmement bien noté. Et c'était là peut-être un des principaux enjeux aussi de la pièce, c'est d'élargir le quatuor de saxophone et d'arriver à un quintet électronique. Alors on a souvent ce genre de rapport avec un quintet électronique, mais là c'est la première fois vraiment que moi je m'implique sur scène avec vous, avec les musiciens, avec une partition, avec une difficulté aussi de se suivre, de s'écouter, et c'était vraiment l'enjeu de la pièce. Il y avait aussi cette idée que je développe ce que j'appelle la dernière étape un peu de mon style, ce que j'appelle la saturation historique, c'est d'insérer des accords qui soient de notre histoire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une approche historique par rapport aux accords qui s'intègre aussi avec l'électronique. Et finalement, l'histoire de Homeless Carrera, c'est cette histoire d'une espèce d'une retrouver, peut-être pas retrouver, mais d'avoir cette pauvreté du matériau, parce que la plupart des sons, il y a des sons enregistrés, je les fais uniquement avec mon ordinateur ou avec mon téléphone, et aussi essayer d'avoir une qualité de précision qu'on peut aussi avoir dans ce titre-là, Homeless Carrera. Il y a aussi, j'ai décidé après ce titre-là de plus expliciter mes titres, mais il y a aussi une dimension sociale, évidemment, qu'on a tous vécu. Il y a cette tentation qu'on a d'avoir un bien-être, d'avoir ce côté bourgeois en tant qu'artiste ou en tant qu'aussi qu'être humain, mais il y a toujours le spectre et les ténèbres de se retrouver à la rue, et surtout en ce moment avec ce qu'on vit financièrement, nous tous. Ouais, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as trouvé par rapport au travail avec Sigma Project? Comment il a été le procès de travail avec nous? Alors c'était un processus particulier, comme tu le sais, parce que c'est tombé durant cette crise du Covid, et j'ai eu une crise d'écriture, une impossibilité d'écrire. Les idées étaient là, j'avais tout ce qui était, si tu veux, la trame harmonique et le travail des textures que je voulais faire avec vous, tout était là, mais j'avais l'impossibilité, face à la stupéfaction de ce qui se passait, d'écrire. Donc le processus a été extrêmement long, comme tu le sais, et je t'avais dit au départ, voilà, je veux travailler sur ces accords-là en multiphonique, les accords tonaux, comment on pourrait faire. Donc on a commencé comme cela, et puis j'ai écrit, j'ai réussi, ça s'est débloqué durant cet été, au début de l'été, et ça s'est débloqué, et on a eu beaucoup d'échanges finalement de partitions, d'enregistrements, et tout de suite j'ai été touché parce que vous avez compris tout de suite ce que je voulais. J'ai pas eu besoin d'expliquer beaucoup, le son, la matière, même tout ce qui était les textures saturées. Donc c'était un échange particulier parce qu'à distance, mais on s'est compris, j'ai l'impression, extrêmement vite. Ouais, très bien, bon, merci beaucoup et pour les compliments. Alors, juste pour finir, quelques mots-clés, quelques indications pour notre public, pour suivre la partition, la pièce qu'on va écouter là-dessus. Alors, j'allais dire, c'est assez simple, c'est comme toutes les œuvres musicales, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter de l'écoute. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux entités, deux forces qui sont là et qui sont contraires. Une entité extrêmement harmonique, puisqu'il y a des accords qu'on reconnaît, qu'on peut entendre dans des chansons populaires, et ce côté assez agressif qu'on reconnaît aussi parce que c'est l'agressivité de notre temps, c'est l'agressivité de la vie, et c'est aussi une agressivité qui est rock. Donc il y a ces deux aspects qui se rejoignent, parfois se brouillent, et il y a cette fin un peu particulière où, j'allais dire presque nihiliste, sans lendemain, qui vient conclure un peu ces mouvements de grains et harmoniques de la pièce.
Muy bien, sismáticos y sismáticas, pues este ha sido el primer concierto de Sigma Orionis, la primera interpretación en nuestra nueva plataforma digital, con la música de Rafael Zendo, Homeless Carrera, en la cual estaba el propio Rafael compartiendo escenario con nosotros. Y a continuación vamos a pasar al primer conversatorio en el cual estaremos charlando con Misael Gauchat, que es la codirectora de la editorial Maison Ona, la editorial en la que actualmente edita sus partituras Rafael Zendo. Buenas tardes, Misael. Buenas tardes, Alberto. Muy bien, pues muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Y nada, empezamos hablando un poco sobre la editorial, sobre la Maison Ona. Nace en 2013, así que es relativamente una editorial muy joven y hoy en día tiene un catálogo que está plagado de nombres muy importantes, de mucho peso en la composición. Y pues nada, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de este proyecto? Bueno, nosotros éramos, Maxime Barthélemy y yo, estudiantes de composición y veíamos que la oferta editorial tenía muchos problemas con respecto a los compositores, con respecto a los intérpretes.
Entonces lo que quisimos hacer es decir, bueno, vamos a intentar hacer las cosas de otra manera, de hacerlo lo mejor posible, de hacerlo que sea útil y que los compositores estén contentos con el trabajo, y que globalmente sea un trabajo de calidad. No solamente el trabajo de editar la partitura, pero que el objeto sea bello, que el trabajo con los compositores sea humanamente correcto y positivo, lo mismo con los intérpretes. Entonces fue simplemente comenzar a hacer algo que es un métier muy viejo, pero que actualmente estaba un poco denigrado porque veíamos que las otras ofertas editoriales por ahí no correspondían a la expectativa ni de los compositores ni de los intérpretes. Entonces, digamos que intentamos comenzar algo a nuestra manera y hacerlo de la mejor manera posible. Muy bien, pues justamente hablando sobre el trato con los compositores y hablando sobre esa necesidad que veías que faltaba dentro de lo que era el mercado de las editoriales, cuéntanos un poco, por ejemplo, poniendo como ejemplo a Rafael, que es nuestro compositor del día de hoy, ¿cómo fue el proceso, cómo es el proceso diario de un trabajo con un compositor que, recordemos, actual galardonado con el León de Plata en la Bienal de Venecia, por tanto un compositor de peso, de gran reconocimiento, cuya música se está interpretando mucho actualmente? ¿Cómo es ese proceso de trabajo con un compositor como Rafael? Digamos que un compositor de su envergadura no necesita, necesita acompañamiento. Es un compositor que genera él solo las posibilidades de nuevas obras, de nuevas piezas. O sea que nosotros lo que hacemos es acompañarlo y contenerlo y eh, intentar sacarle un peso de encima con todas los aspectos administrativos que hay en torno a la composición de una obra. Ya desde el momento del encargo, el hecho de acompañarlo, de asesorarlo con el contrato, de encargarnos del contacto con la gente que hace el encargo, de ver que todo esté bien, hace que el compositor pueda concentrarse en la creación y que su cabeza no esté pensando en cuestiones que son superfluas para un artista, sino en lo que es importante para él. Entonces lo que intentamos es sacarle un peso de encima, ocupándonos de todo lo que hay alrededor de la creación de una pieza, además de la edición, o sea, porque es contacto con los intérpretes, seguimiento de los contratos, toda una serie de cosas cotidianas que si el compositor se tiene que encargar es mucho peso para ellos, que nosotros consideramos que es nuestro trabajo, lo que hace que los compositores estén más liberados, no solamente de tiempo físico, de horas, sino de tiempo mental, de espacio mental para poder dedicarse a lo que saben muy bien hacer. Sí, claro, que esta mentalidad de una nueva editorial va mucho más allá que simplemente pedir la partitura rápido para poder editarla lo antes posible digamos, sacar un poco ese trabajo adelante. Es mucho más humano, ¿no? Mucho más cercano. Sí, 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 es acompañar, también es tener paciencia, porque el proceso de la creación no es chasquear los dedos y que la partitura salga, o sea que también nosotros tenemos que tener paciencia, a veces es que la partitura llega tarde, Sí. y ver cómo hacer para gestionar las cosas entre los intérpretes y el compositor, o sea que es acompañar un poco el proceso para que sea lo mejor posible para todos, porque nosotros estamos entre el compositor y los intérpretes que van a crear las obras, o sea que uno entiende las necesidades de cada uno, los tiempos de cada uno y intentamos hacer el proceso de la mejor manera posible.
Muy bien, pues una visión muy interesante, muy actual y muy joven, ¿no? De lo que significa una editorial y también para esos jóvenes compositores que pueden estar viéndonos ahora en este conversatorio, pues que vean un poco también cómo debe funcionar desde el principio un trato con una editorial, ¿no? Lo que también requiere el compositor y que no solamente sea pues el hecho de poder trabajar con alguien para que te edite esas partituras, ¿no? Muy, muy Exacto. interesante. Sí, Pues sí, además nosotros, perdón, sí, no, no, cuéntame, cuéntame. Claro. cuando trabajamos con alguien, por eso tenemos pocos compositores en el catálogo, porque intentamos hacer un trabajo de alta calidad y de seguir a alguien en su trayectoria. Los compositores que aceptamos en nuestro catálogo no son compositores que aceptamos por una o dos piezas y después se pasa otra cosa, es seguirlos en su proceso creativo durante años. Entonces, digamos, uno intenta hacer un trabajo en la globalidad de la obra creadora de cada compositor, digamos. No es Ujú. solamente puntual y que, bueno, según las oportunidades que salgan, uno hace o no hace, sino que es un trabajo también de un poco de fidelidad con respecto Claro. a los creadores. Ujú. Muy bien. Pues pasando a otra vez de nuevo a hablar un poco sobre la obra Homeless Carrera y sobre el proceso compositivo que comentabas antes, sobre esa necesidad que tiene el compositor de poder alejarse de otras cosas que le distraigan, digamos, más administrativas en muchos casos, y poder centrarse en lo estilístico, en su lenguaje. Precisamente nos comentaba al principio del vídeo, en la introducción de este primer concierto de Sigma Orionis, nos hablaba sobre su nuevo estilo, ¿no? Sobre la deriva que está tomando su música desde la saturación, que él es uno de los principales representantes de ese estilo, creador y representante de ese estilo, y ahora nos habla de que está caminando hacia una nueva vía que él mismo llama la saturación histórica. ¿Qué puedes comentarnos sobre esta nueva manera de ver la música que está teniendo Rafael? Sí, en realidad él terminó, digamos, con lo que es la saturación histórica con esta pieza. Él creó la saturación hace 17 años, pasa por la saturación, comenzando por la saturación instrumental, pasa por la saturación formal, y llega a la saturación histórica con la que culmina ese proceso Ujú. con Homeless Carrera. Y ahora en realidad con las próximas piezas está cambiando totalmente su etapa, digamos, composicional. Él es algo que denomina reconciliacionismo, Ujú. del que yo no voy a hablar porque no tengo los elementos, o sea, le pertenece a él. Justamente un libro que terminó de escribir y que va a salir en enero, supongo, eh, cuenta un poco cómo fue el proceso por el cual él termina con una etapa que fue la saturación, que lo caracterizó durante años, pero que no le pertenece más, y comienza con otra cosa totalmente diferente. Muy bien. Y también por otra parte, nos comentaba que a partir de, pues, de estas últimas obras que está componiendo, su idea es incorporarse al escenario, ¿no? Interpretar su propia música desde la electrónica. ¿Qué significa o qué va a significar eso en el futuro por la parte también de la composición, por supuesto, y también de las partituras? Sí, justamente con la electrónica es una nueva búsqueda de su parte, porque eh, lo que hizo es retomar la electrónica antigua, a l'ancienne, en fait, La está entiendo, sí, utilizando sintetizadores modulares eso es. para hacerlo, y empezó en realidad el proceso en 2018 con Berlin Toccata. Siguió con Double Cheese Passions, que es una obra que para el ensamble intercontemporáneo, pero que no se creó todavía por el problema de COVID. Tenía Ujú. que crearse en abril y se va a crear el año que viene. Y justamente con Homeless Carrera es la primera vez que él se sitúa como intérprete en vivo con los músicos instrumentistas en el escenario para interpretar la electrónica.
Muy bien. Y para terminar un poco con esta pequeña charla, coméntanos un poco los proyectos futuros que tanto Rafael por su parte como vosotros desde la Maison ONA pues vais a trabajar y comentarnos un poco cómo va a ser la línea de trabajo de ahora en adelante. Bueno, con Mesona lo que estamos haciendo ahora, como nos llevó años y años de construir un catálogo, estamos en un proceso de consolidación de ese catálogo. Por ejemplo, próximamente, yo creo que en enero, vamos a estrenar un nuevo sitio web totalmente renovado con nuevas funcionalidades, nuevas opciones. Y por ejemplo, al mismo tiempo, como mencioné antes, Rafael terminó de escribir un ensayo, un escrito, que va a estar publicado, yo creo que fines de enero. Eh, eh, y las próximas obras, va a ser una obra para Darmstadt en julio. Bueno, hay proyectos futuros, pero todo está también en vías de confirmación, pero sobre todo es que está comenzando una nueva etapa de composición. Y con Sigma también la idea es de seguir con 2 cuartetos más. Entonces lo que es interesante es que con el cuarteto Sigma terminó una etapa de su vida de compositor y comienza una nueva. Es como un ciclo que es una inflexión en la vida composicional de Rafael. Pues genial, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de poder seguir trabajando junto tanto a Rafael como a ti, porque también el trabajo ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Y agradecerte de nuevo la participación en este primer Sigma Orionis, también pues todo lo que nos has podido comentar sobre lo que significa la nueva visión de las editoriales jóvenes, de las editoriales que seguramente tendrán un gran futuro por delante y que seguirán evolucionando y acogiendo tan bien y tan calurosamente a muchos compositores, seguro que sí. Y nada, a nuestros queridos sismáticos y sismáticas que están todavía aquí con nosotros en el vídeo. A continuación vamos al tip, que Ángel va a hablarnos un poco sobre la voz, sobre el saxofón y cosas que seguro son muy interesantes para compositores, saxofonistas y gente, pues nada, en general que pueda estar interesada por la música contemporánea. Y muchas gracias, nos vemos pronto en nuevos conciertos de Sigma Orionis. Hasta pronto. Hola sigmáticos, en el tip de hoy os vamos a hablar sobre la polifonía en el saxofón. A pesar de que por definición el saxofón siempre se ha considerado un instrumento melódico o monofónico, la evolución de la técnica y de las necesidades de los compositores lo han convertido en un instrumento capaz de realizar varias voces al mismo tiempo. No se trata únicamente de producir un multifónico más o menos salvaje, sino incluso de poder hilar y conducir varias voces al mismo tiempo. Y además, todo esto amplificado por 4 voces en el caso del cuarteto de saxofones. Existen 3 vías generales para conseguir la polifonía. La primera es el espectro. El espectro se produce cuando rompemos un sonido base de forma que afloren todas las notas que participan del mismo. Al hacer una mayor presión con la mandíbula inferior, adelantándola ligeramente y focalizando nuestra garganta hacia las notas más agudas, podemos concentrarnos en qué parcial queremos en el agudo, y este será el que coloree todo el sonido resultante. La segunda vía para conseguir la polifonía en el saxofón es mediante los multifónicos. Los multifónicos son un conjunto de notas que se producen de forma simultánea. A diferencia del espectro, no tienen por qué estar formados por una serie de parciales naturales, ordenados y en cierta manera fundidos, sino que podemos encontrar todo tipo de intervalos en ellos. Existen multifónicos con mayor complejidad sonora, con 3 o con 4 sonidos a la vez, que en algunos casos pueden ser más armónicos y en otros más inarmónicos, dependiendo de la saturación que contenga
el mismo multifónico. Existen varios métodos en el que todas las digitaciones vienen detalladas con las alturas que pueden producirse e incluso las dinámicas más apropiadas que funcionan con cada multifónico. La tercera vía para conseguir la polifonía en el saxofón es el sonido con voz. El sonido con voz consiste en cantar al mismo tiempo que se emite un sonido con el saxofón. Dependiendo del intervalo que se consiga con la unión de ambos sonidos, tendremos un resultado consonante o un resultado disonante. Un factor importante para el funcionamiento de este recurso es el registro tanto de la voz como del instrumento. Los intervalos cortos y armónicos siempre son más fáciles de afinar que los largos y disonantes. Una cuestión muy importante para el buen funcionamiento de este efecto es el equilibrio dinámico entre ambas voces. En líneas generales y por experiencia propia, siempre debemos sentir que cantamos mucho más fuerte de lo que estamos tocando. Y vosotros, si queréis descubrir todos los proyectos que estamos preparando en Sigma Project, suscribíos a nuestro canal de YouTube y activad las notificaciones en la campanita. Nosotros te esperamos con más vídeos y más contenido. ¡Hasta pronto!